Muy bien, ya lo encontramos aquí. Capítulo 3 de Hebreos. El texto que vamos a analizar, vamos a leer el versículo 7. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, ¿cierto? ¿Quién está hablando aquí? El Espíritu Santo. El apóstol Pablo es muy claro, ¿cierto? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Y luego el apóstol Pablo cita lo que dice el Espíritu Santo. Ustedes han encontrado en la pluma inspirada, la sierva de Dios dice, el Espíritu Santo o el ángel me dijo. Y ella va escribiendo lo que el Espíritu Santo le iba impresionando, inspirando a ella para escribir. Y luego cuando cita algo textual del Espíritu Santo o cita algo textual del ángel que le hablaba, ella lo coloca entre comillas para hacer la diferencia de que eso es textualmente lo que el ángel dijo. Bueno, ayer decíamos que en la iglesia apostólica fue una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Y a menudo expresiones como estas son encontradas en la Escritura. El Espíritu Santo dice manifiestamente. El Espíritu Santo habló y dijo. Y el Espíritu Santo dice, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora, hermanos, aquí el Espíritu Santo está diciendo que hay un momento cuando se oye más clara y distintamente la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Y que en ese momento, cuando la voz se oye, es el momento cuando el corazón está más susceptible, más tierno, para caminar en el camino de salvación. La implicación del texto aquí, hermanos, la implicación del texto en este versículo es que si el ser humano no obedece, no oye la voz que le habla, entonces la voz será cada vez más tenue. Eso es lo que quiere decir el texto, ¿cierto? Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La implicación del texto es que se oye la voz, y si no se oye, se va haciendo más tenue la voz de Dios, del Espíritu Santo. Claro. Ahora, cuando uno mira el texto, hermanos, el énfasis que hace el texto es que si no se oye la voz, ¿qué va a pasar con el corazón? Se endurece el corazón. Ayer hablábamos de la conciencia. Y aprendimos que el Espíritu Santo habla a nuestras conciencias. Y que la voz del deber es la voz de Dios que habla a nuestras conciencias. Entonces la implicación aquí del texto es que cada vez más que el Espíritu Santo habla, si no se responde, el corazón se endurece. Es así.
El Espíritu Santo habla. Si no se obedece, ¿qué ocurre? El corazón se endurece. Aprendamos eso, hermanos. Eso ocurre en toda dimensión. Pequeños, más jóvenes, adultos y viejitos y todos. El Espíritu Santo, influencias permanentes están ocurriendo. El Espíritu Santo está despertando por todas partes. Aunque no lo veamos, no percibamos, es así, hermanos. Esa es la gracia de Dios. Y es la obra del Espíritu Santo trabajar en el corazón. Impresiones se suceden constantemente, de mil maneras. De mil maneras. Y esa impresión es la voz del Espíritu Santo. Si no se obedece a la voz del Espíritu, el corazón se endurece. Ahora, mirando la definición de la palabra endurecer, yo encontré en el diccionario define, y creo que está muy acertado el diccionario. No siempre el diccionario da definiciones correctas. ¿Sabían ustedes eso? Cuando miramos las cosas en términos bíblicos y espirituales, no siempre el diccionario da definiciones correctas. Pero en este caso el diccionario creo que está acertado. Dice endurecer, solidez, es la definición que da, solidez, petrificar, establecer, cementado, calcificar, inflexible, inamovible. Esas son las definiciones que da de la palabra. ¿Cuál? Endurecer. La palabra endurecer. Muy amplio, ¿cierto? Así que cuando nosotros miramos aquí en el texto, encontramos que Dios no endurece el corazón. Hay términos, hay expresiones bíblicas que dicen, y Jehová endureció el corazón. Pero la implicación del texto, cuando usted mira el texto y el contexto y el desarrollo de las cosas, lo que muestra es que ¿cómo endurece el Señor el corazón? El Señor endurece el corazón dejando que la persona avance en su camino. Cuando la persona se separa de Dios, entra en el campo de la destrucción. Porque Él es vida. El único que da vida es Él. Y cuando el ser humano se aparta de Dios, no oye su voz, entra en el camino de la destrucción. Cuando el ser humano no oye la voz de Dios, se endurece el corazón. En otras palabras, el Señor le deja que usted tome su decisión. Así es que se endurece el corazón, y esa expresión en la Escritura quiere decir el Señor lo dejó. Que cada uno siga. El Señor dejó a Faraón seguir su camino. Endureció el corazón de Faraón. El texto dice que ¿quién endurece el corazón? No, dice ahí, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis. ¿Eso quién es? Nosotros, el ser humano. ¿Cierto? No endurezcáis. No endurezcáis el corazón. ¿Saben una cosa, hermanos? Nosotros podemos pensar que tenemos corazones muy tiernos, muy sensibles, muy sencillos, muy impresionables, pero no es así. El pastor nos compartía toda una serie de textos en relación con el corazón, ¿se acuerdan? Malo, perverso, todo lo que el Señor dijo de que el corazón, lo que generaba el corazón. El corazón del ser humano es muy duro, es petrificado, está calcificado, está endurecido. Y la manifestación y la revelación de la dureza del corazón
se manifiesta a través de la palabra del Señor. Nosotros podemos encontrar personas muy amables, muy tiernas de trato, pero de pronto con un corazón a los ojos del Señor muy duro. Porque la dureza del corazón no se mira en el comportamiento externo, sino en la obediencia espontánea y pronto a lo que Dios dice. Eso es un corazón tierno. Por eso el texto dice, si oyeres hoy su voz, no endurezca el corazón. Obedezca la voz de Dios. Ahora, hermanos, cuando uno sigue analizando el texto, la implicación es que el ser humano puede cambiar. El ser humano es variable. Por naturaleza cambia. Pero Dios no cambia. Dios es el mismo, dice en Hebreos 8, 8, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, en él no hay mudanza ni sombra de variación. Si nosotros somos infieles, él permanece fiel. Así que Dios no cambia. Es la roca estable e inmutable. Es seguro fundamento porque es estable y no cambia. Pero el ser humano, el contraste es que el ser humano es variable y cambia, hermanos. Con facilidad. Entonces la recomendación del Espíritu Santo es que cuando se oiga la voz de Dios, no endurezca el corazón. Atienda al corazón, porque mañana la voz no se va a sentir, porque las circunstancias pueden cambiar, pueden variar. El ambiente puede cambiar. Las condiciones pueden darse en diferentes. Los amigos que le rodean pueden hacerle cambiar sus ideas. Y entonces ya no vas a tomar la decisión correcta. Pero en el momento que el Espíritu Santo habla, ese es el momento en que hay que obedecer, porque mañana usted será otra persona. Puede variar, puede cambiar. Esa realmente es la implicación del texto. Y el Espíritu Santo constantemente está hablando. Es que la gracia de Dios es muy abundante, hermanos. En gran manera. Así, hermanos, que lo que la Escritura dice, que hoy es el día aceptable es hoy. Es el momento cuando el Espíritu Santo toca el corazón. Puede ser que nosotros hemos caminado muchos años en una experiencia cristiana, adventistas de muchos años, conocedores de verdades trascendentales por muchos años, y hemos practicado y hemos llevado por mucho tiempo una experiencia religiosa, pero con un corazón petrificado, duro, desobedeciendo muchas cosas conocidas delante de Dios. Pero viene un momento en que en el caminar de nuestra vida, el Espíritu Santo nos impresiona fuertemente en detalles de la vida que necesitamos arreglar. Y es el propósito de estas reuniones, hermanos. En ese momento necesitamos oír la voz de Dios. Porque cada decisión que nosotros vamos tomando va determinando nuestro carácter. En Proverbios se nos ha dicho, tal el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Y la palabra inspirada nos dice que los pensamientos y sentimientos combinados, ¿qué es lo que forman? Constituyen el carácter moral. Y Palabras de Vida del Gran Maestro nos dice
es en la página 290, nos dice que los hábitos repetidos, las acciones repetidas forman los hábitos, y los hábitos repetidos forman el carácter moral, y el carácter determina nuestro destino. Pero así se va formando, hermanos. El carácter se va formando a medida que usted va, hermanos, el carácter se va formando a medida que usted oye la voz de Dios y obedece, forma un carácter para vida eterna. Pero a medida que usted oye la voz del Espíritu Santo, no obedece, su corazón se endurece y va formando un carácter, una cosecha para el lagar en el último día. Es así como se va formando, ¿cierto? Bueno, entonces, hermanos, el Espíritu Santo quiere despertarnos a esa realidad. Si hoy oyeres su voz, no endurezca el corazón. Voy a leer un párrafo aquí del libro matinal Exaltada Jesús, de octubre 12. Miren la forma como se endurece el corazón. El primer descuido de la oración y del estudio de la Biblia hace que el segundo sea más fácil. ¿Cómo dice? El primer descuido de la oración y del estudio de la palabra del Señor hace que el segundo sea más fácil. Que usted con más facilidad puede descuidar eso y no tenga remordimiento de conciencia. La primera oposición a la súplica del Espíritu prepara el camino para la segunda oposición. Oye, esto es para temblar, hermanos. Esa es la forma como se endurece el corazón y se cauteriza la conciencia. Exaltada Jesús, octubre 12. Esos son los pasos que se van dando, hermanos. Podemos aquí detenernos para hablar en más detalles de todas las cosas que podemos estar haciendo, hermanos. Y cómo el ser humano va desobedeciendo. Pero en esta mañana voy a detenerme un poquito en una parte de la definición de la palabra endurecer. Esa palabra que es cementado o cementado. Es un término que viene de la palabra cemento. ¿Ustedes conocen el cemento? ¿Lo han utilizado? Bueno, si alguien no lo ha utilizado, tiene cierto conocimiento de qué es el cemento. Es el material que nosotros utilizamos para las construcciones, ¿cierto? Estamos sobre un pavimento de cemento. Aquí parados nosotros. Y en relación con lo que estamos hablando me pareció muy práctico el ejemplo del cemento, hermanos, de la palabra endurecer, porque el cemento es un material que se presta para ilustrar lo que estamos hablando. Cuando tomamos un poco de cemento, le añadimos un poco de agua y tenemos una masa maleable, fácil de darle forma, ¿sí? Podemos darle la forma que queremos, que querramos hacer con él. Colocar un envase, no sé cómo decirle, y llenarlo y hacemos un poste. Un molde, sí. Un molde. Pero queremos extenderlo en el piso y darle una forma en el suelo, y lo extendemos y le damos la forma que queramos. Larga, rectangular, cuadrada, aún ovalada, redondeada, redonda, como querramos. Es maleable, está en formación. Pero esa es la primera etapa, el primer estado del cemento.
Pero luego tiene otra etapa. La segunda etapa es que se va endureciendo hasta que llega a un punto inflexible. ¿Sí? No es maleable más. Ya no se le puede dar forma porque está fijo, establecido, fijo. Ha adquirido una solidez y ya no se le puede dar ninguna forma. Así ocurre con el carácter, hermanos. Hay cierta etapa. Esto deberíamos recibirlo los padres con sus familias, todavía los que tienen hijos pequeños. Hermanos, nosotros deberíamos hacer uso de todas las gracias de Dios. Cada cosa que el Señor nos da para que nosotros podamos hacer más fácil la vida es una gracia de Dios. Y el Señor ha dado gracia abundante a los padres, para que los padres puedan conducir sus hijos en su tierna edad, que es la etapa maleable, que se puede modular, se puede cambiar, se puede darle una forma. De hecho, la pluma inspirada dice que el padre, cuando viene el niño, los padres son la mente y son Dios para ese niño, para darle la forma y hacer de él lo que ellos quieran. Es una gracia divina, porque es una ayuda en la formación. Un hijo formado así tiene un potencial, hermanos, para abrirse paso en la vida. Así fue creado el Señor Jesús en las rodillas de su madre. Cuando los asomos de la razón llegaron, él tuvo fuerza de voluntad para tomar la decisión por lo bueno. Y el Señor ha querido darnos ese medio de gracia para los padres. La obediencia pronta es muy urgente, que deben enseñarse a los niños. Los que no hemos sido enseñados así, nos cuesta tanto. Pero el Señor nos da su gracia y luego extiende su gracia a los más adultos y a nosotros. Y llega el momento, hermanos, cuando en el caminar de nuestra vida vienen las impresiones del Espíritu Santo, en nuestra edad adulta. Y ese momento que el Espíritu Santo impresiona es el momento más susceptible y tierno del corazón y la voluntad. Cuando el corazón impresiona fuertemente, es el estado moldeable. El Espíritu Santo nos está diciendo: miren tus ojos por mis caminos. Es el momento. Si oye su voz, no endurezca el corazón, porque en ese momento usted está en el momento maleable, moldeable, en que usted puede obedecer al Señor y puede caminar. Y eso puede cambiar totalmente su vida, el rumbo de su vida. Ese es el estado, así se va formando el corazón. Y entonces, cada paso que se va dando, cada decisión que se va tomando, va fijando el carácter, hasta que llegue el momento como el cemento, queda fijo. Y cuando el carácter queda fijo, entonces, hermanos, se darán las palabras. Y quiero decir que, hermanos, esto no va a ocurrir todo el tiempo. Estoy hablando en términos del tiempo de gracia. Pero cuando la persona llega a ese punto de obedecer totalmente al Señor, la voz del Señor que va hablando. Ayer leíamos un párrafo que dice que la conciencia se hace cada vez más sensible y tierna. Se va fijando el carácter, hasta llegar a ser como el cemento, sólido. Pero hermanos, de igual manera ocurre si no obedecemos
la voz de Dios. Usted puede seguir en su liturgia y en sus protocolos litúrgicos todos los días, sábado tras sábado, en las cosas, y ser duro en algunas áreas de su corazón. ¿Cierto? ¿Cómo le cuesta al ser humano obedecer al Señor en todo? Podemos hablar, por ejemplo, de los principios de la Reforma Pro Salud, que son los que juegan un papel tan tremendo en nuestras decisiones. Siempre queremos lo que nos gusta, guiados siempre por el gusto. Y la voz del Espíritu Santo viene clara para decirnos qué es lo que debemos, cómo comer, cómo beber, cómo ubicarnos, cómo hacer las cosas, pero nosotros queremos hacer las cosas a nuestro gusto. Y eso endurece el corazón y va fijando nuestro carácter. Ahora, hermanos, todo esto que hemos hablado se nos ha dicho que está en relación con la luz que recibimos. A medida que la luz brilla y obedecemos, más luz va siendo derramada. Y es un pensamiento muy profundo, hermanos, que debe hacernos temblar. Que todo esto está determinado, la fijación del carácter está determinado por la luz que hemos recibido. Porque siendo así, el pueblo que más luz ha recibido, ¿quién es? Es el pueblo adventista del séptimo día. Es el pueblo en que Dios en su misericordia ha permitido que raudales de luz fluyan a su conocimiento. Por lo tanto, el Señor espera que el carácter de ese pueblo esté formado en relación con la luz que ha recibido. En Apocalipsis 14, después que se proclama el mensaje de los 3 ángeles, se nos presenta a un ángel para recoger la cosecha. Sabemos que el mensaje de los 3 ángeles está diseñado por el Señor para preparar un pueblo con un carácter sólido, maduro, estable, firmemente solidificado. Porque se ha dado en esos mensajes toda la instrucción para el pueblo de Dios. Y entonces al final de los mensajes de los 3 ángeles comienza la cosecha. La visión del profeta vio una nube blanca y un ángel, y una voz se oyó, y aparecen allí 2 cosechas, uvas y trigo. Madura la cosecha. Hermanos, las cosas van ocurriendo así. Y a medida que el tiempo de gracia se va cerrando, la luz va brillando en plenitud, está brillando, la cosecha se va acelerando. Nosotros entendemos por la palabra del Señor, las ilustraciones que los profetas nos dieron a través del Espíritu Santo, que la cosecha del carácter es semejante a una siembra en el campo, que se siembra la semilla y se espera que venga, ¿qué cosa? La lluvia para que haga germinar la semillita. Y luego que va transcurriendo, entonces la semilla va creciendo, primero hierba, luego espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el grano está maduro, ¿qué hay que hacer? Meter la hoz para cosechar, ¿cierto? Bueno, entonces el labrador espera pacientemente suplicando al Señor que la semillita que ha ido creciendo ya hierba, venga la lluvia tardía, una lluvia más, porque si no, no hay cosecha. Si solamente viene la lluvia temprana, cuando se sembró la semilla, germinó y creció, y no hay más lluvia, ¿qué pasa? Se perderá la cosecha. Así que, hermanos, cuando nosotros vinimos aquí, aceptamos el mensaje, comenzamos a caminar, esa es la primera lluvia. Pero si solamente se queda ahí en esa primera lluvia, no va a haber cosecha. La cosecha es el carácter
que se va a recoger al final del tiempo de gracia. Hermanos, a nosotros se nos ha prometido que la lluvia tardía será mucho más abundante, ¿cierto? Y es la esperanza que la lluvia venga para madurar la cosecha. Entonces la lluvia llega y los granitos, lo que se está comenzando a formar, pero que ya está a punto de perecer, entonces le da fortaleza nuevamente a la matica y comienza el granito a formarse, a madurarse y se madura. Y hay cosecha. Esa es la que nos enseña la lección del campo. Pero algunas veces ya vino la lluvia tardía y entonces la cosecha se formó totalmente y va ya en su estado casi de cosechar. Viene un poco más del sol, ¿cierto? Porque ya está bien todo formadito, completo, todo estable. Y la plenitud del sol acelera la cosecha. ¿Ustedes han notado esto en el campo? La planta está ahí. Ya formado, el frijolito está formado, el maíz está formado, ya podemos incluso comer algunos mazorcas, algunos frijoles, cosecharlos, pero ya no hay más lluvias y comienza un poco de verano, la luz del sol es intensa y entonces eso hace que se acelere la cosecha, madura rápidamente. Rápidamente está. ¿Han notado la gente campesina? Ustedes, la mayoría de gente campesina, ¿cierto? ¿Han notado que eso es así? Entonces acelera la maduración del grano. Así sucede en la vida espiritual, hermanos. Después que viene la lluvia tardía que está madurando la cosecha, la plenitud de la luz del sol acelera la maduración. Y el Señor ha prometido que en esta etapa final, cuando el tiempo de gracia esté cerrándose, hermanos, y venga la lluvia tardía, la plenitud de la luz brillará como nunca antes en la historia humana. Apocalipsis 18:1. ¿Qué nos dice? Que vino un ángel poderoso y con su luz la tierra fue alumbrada por todas partes. Y concluyó nuevamente repitiendo unas palabras del mensaje del segundo ángel. Y se nos ha dicho en la pluma inspirada que esa es la revelación plena de la manifestación de un pueblo con un carácter semejante al de Cristo. La plenitud de la luz ha madurado la cosecha para el granero celestial, pero la plenitud de la luz revelada a esta tierra madurará también la cosecha de uvas para el lagar. ¿Sabían eso? Claro que sí. La plenitud de la luz frente a Faraón maduró la cosecha de uvas en Faraón y su pueblo. Todos los señales que hizo Moisés, las manifestaciones poderosas del Dios vivo, creador del cielo y de la tierra, le dieron a Faraón y a todo su pueblo la oportunidad de ver que Dios era el Dios verdadero y creador. Pero Faraón, ante la manifestación plena de la luz, ¿qué hizo? Endureció su corazón, porque rechazó esa plenitud de la luz y la cosecha maduró. Su tiempo de gracia terminó y conocemos la historia en que concluyó Egipto en ese entonces. Hermanos, en el pueblo de Israel, la manifestación sublime de los siglos fue hecha a través de Jesucristo. Y en la persona de Jesucristo, lo que más cegó la mente del pueblo judío fue la resurrección de Lázaro. El deseado de toda la gente dice que en la manifestación de la resurrección de Lázaro, el Señor dio una manifestación plena y total de su divinidad. Y manifestó a su pueblo
amado, que Él era el Mesías, el Redentor del mundo y que tenía poder de dar vida a los muertos. En su plenitud la luz brilló delante de ellos. Y el deseado de toda la gente se hace un comentario y dice, en ese momento el concilio de Jerusalén tomó la determinación de matar a Jesús, de quitarlo del medio. La plenitud de la luz maduró totalmente la cosecha. El pueblo judío maduró en uvas para el lagar. Y así será el fin de la historia de esta humanidad, hermanos. De igual manera, a medida que la plenitud de la luz brilla sobre este pueblo que ama tanto el Señor, un pueblo en el cual el Señor está derramando lágrimas, hermanos, porque todavía se está derramando lágrimas por este pueblo. Está el Señor todavía suplicando y clamando un tiempito de gracia, porque nosotros no estamos preparados. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis el corazón. Pero a medida que la luz va brillando, hermanos, esa plenitud de luz va madurando la cosecha. Unos para el granero celestial y otros para el lagar. Oh, hermanos, es el momento que está ocurriendo. Cada día cuando un hijo de Dios, conocedor de estas verdades, no vamos a determinar en alguna parte, no vamos a decir los hermanos que están allá en la iglesia. No, hermanos, es la experiencia de cada uno. En los hermanos de nuestras denominaciones en todas partes y los hermanos de nuestros lugares también. Hermanos, a medida que el Espíritu Santo urgentemente suplica a nuestros corazones y despierta impresiones en nuestros corazones, y nosotros obedecemos o rechazamos, vamos madurando la cosecha, se va fijando nuestro carácter. Nadie podrá cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo mientras practique un pecado conocido, o descuide un deber conocido. Porque el Espíritu Santo pone en nuestro camino los deberes y despierta e impresiona y nos convence de pecado. Y nos hace saber qué cosa es pecado. Nos hace saber el Espíritu. El hombre dice, usted no, vuelvo a traer esta parte de la reforma por salud porque es una cosa muy trillada. Usted no tiene nada que ver con la reforma por salud. Es bueno. Pero no tiene nada que ver con su salvación. Y el Espíritu Santo dice que la reforma pro salud es un medio de gracia para purificar al pueblo, para prepararlo para su venida, y que el pueblo de Dios debe ser, al recibir ese medio de gracia, ser santificado, porque es templo del Espíritu Santo. Usted tiene que oír la voz del Espíritu Santo y distinguir entre la voz del hombre para obedecer. Y si usted obedece a la voz del Espíritu Santo que susurra, hermanos, yo les digo una cosa: el pueblo sigue sus caprichos porque quiere seguirlos y no quiere rendirse al Señor. No es porque no sepa qué es bueno y qué es malo. Es por la dureza del corazón. Nuestros hermanos, nosotros todos, no seguimos fielmente los principios del Señor por nuestra dureza de corazón. Pero en nuestro interior, el Tribunal Supremo de nuestra conciencia nos está diciendo qué es bueno y qué es malo. El pueblo en general sigue lo que dice lo que muchos dirigentes dicen, no porque piense que realmente eso es la salvación, sino porque se acomoda a sus gustos y sus caprichos. Y entonces prefiere seguir
sus caprichos y oír la voz del hombre en vez de la voz de Dios. Pero el Señor está preparando un pueblo que oiga su voz y le siga. Las ovejas, mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz y me siguen, dijo Jesús. Y esa será una cosecha para vida eterna. Hermanos, el Señor está hoy hablando. Si hoy oyeres su voz, no endurezca el corazón. Siga las impresiones del Espíritu Santo guiados por la palabra del Señor. Toma la palabra, estúdiela, oiga la voz de Dios que impresiona su corazón y siga el camino directo que el Espíritu Santo le muestra. Puesto sus ojos en Jesús y tendremos una cosecha de un carácter para vida eterna. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que el Señor nos guarde en su divino amor.